¿Has escuchado sobre el síndrome de ovario poliquístico? Tienes sobrepeso, obesidad, acné, te sale mucho vellito en muchas zonas que no deberían y tienes ciclos irregulares. Si quieres saber más sobre este tema, ve este video. Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy su la doctora Noemí Marcelo y es importante conocer sobre este tema, el síndrome de ovario poliquístico. Este es altamente prevalente y constituye el trastorno endocrino metabólico más común en las mujeres en edad reproductiva. En la actualidad hay 4 fenotipos reconocidos del síndrome de ovario poliquístico. 1. Hiperandrogenismo más oligoanovulación más morfología ovárica poliquística. 2. Hiperandrogenismo más oligoanovulación y también hiperandrogenismo con alteración ovárica poliquística. Y el 4 es oligoanovulación más morfología quística y cada uno con diferentes implicaciones metabólicas de salud a largo plazo. Los médicos deben indicar claramente el fenotipo que la paciente tiene al hacer el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico es un complejo trastorno multifactorial, poligénico y altamente hereditario. En el síndrome de ovario poliquístico, o también conocido como SOP, es un conjunto de signos y síntomas y se han descrito anomalías fisiopatológicas en la secreción de la acción de la gonadotrofina y la foliculogénesis ovárica. Es importante saber que la secreción o acción de la insulina y la función del tejido adiposo es muy importante. Las mujeres con SOP tienen un mayor riesgo de intolerancia a la glucosa y diabetes tipo 2, alteraciones hepáticas, síndrome metabólico, hipertensión, dislipidemia, trombosis vascular y hasta accidentes cerebrovasculares y probablemente eventos cardiovasculares. Y una de las complicaciones o alteraciones más complejas es la atipia o carcinoma endometrial y también el posible cáncer de ovario, así como trastornos del estado de ánimo o psicosexuales. La evaluación de las pacientes en la que se sospecha SOP o síndrome de ovario poliquístico incluye una historia clínica y un examen físico exhaustivo. Una evaluación de la presencia de hirsutismo, que es vellito, realizar una ultrasonografía ovárica, este ultrasonido debe ser endovaginal, y pruebas hormonales para confirmar el hiperandrogenismo y la oligoanovulación. Según sea necesario y para descartar trastornos similares, pueden hacerse algunos otros estudios. Las decisiones terapéuticas o médicas en el SOP va a depender del fenotipo y las metas que necesites cumplir para que la paciente logre reglar mes con mes. Es importante mejorar el estado metabólico en pacientes con sobrepeso y obesidad para mejorar la fertilidad. El criterio de los Institutos Nacionales de Salud definen 2 fenotipos. Fenotipo A, que es el hiperandrogenismo más oligoanovulación más morfología ovárica poliquística. Y el fenotipo B, que es el hiperandrogenismo, oligoanovulación, pero no hay morfología ovárica poliquística. El fenotipo A con frecuencia se denomina fenotipo de SOP completo y ambos fenotipos A y B pueden llamarse síndrome de ovario poliquístico clásico. Existen otros fenotipos como el C, que es hiperandrogenismo, morfología ovárica quística, pero sin oligoanovulación. Existen diferentes criterios como los criterios de Rotterdam que introdujeron con 4º fenotipo. Este altera la ovulación, provoca quistes en los ovarios y también tienen hiperandrogenismo en las pacientes. Es muy importante saber que existen diferentes presentaciones clínicas para el síndrome de ovario poliquístico, ya que este es un síndrome. ¿Qué quiere decir esto? Una colección de signos y síntomas que incluyen hiperandrogenismo, oligoanovulación, que las pacientes tengan muchos andrógenos o tengan alteraciones como crecimiento del vello, llamado también hirsutismo, que esto determina el patrón de tipo masculino. El vello terminal se refiere a vello que crece más de 5 milímetros de longitud. Es importante saber que la mayoría de las pacientes puede tener esta afectación. Por otra parte, el vello corporal es más suave, pero generalmente es menor de 5 milímetros. Puede estar pigmentado o con aumento de color en muchas áreas de la mujer.
El crecimiento del vello o hirsutismo se refiere a esto, al aumento del vello en áreas las cuales los hombres generalmente desarrollan crecimiento de vello terminal, pero las mujeres no. Clínicamente, el nivel de crecimiento de vello depende de algunas áreas en específico para las mujeres. Existe una clasificación muy importante llamada Ferryman-Hallway. La última parte de la definición de hirsutismo reside en el término exceso. ¿Qué cantidad de vello terminal en las áreas con patrón masculino en el cuerpo de la mujer es demasiado? La mayoría de las observaciones señala que la calificación del tipo o la cantidad de vello puede dejarse en la percentila 95. Esto considerarse excesivo, pero dependiendo de la clasificación Ferryman-Hallway, es una calificación de 6, 7, 8 o incluso 10, que es un exceso importante de vello. Otros signos clínicos de hiperandrogenismo o pacientes con SOP es el acné o la alopecia. Sin embargo, el acné en ausencia de vellito también es importante conocerlo en los casos de las mujeres. Del mismo modo, la mayoría de las mujeres con alopecia femenina no tienen hiperandrogenismo. Otra característica importante en estas pacientes con SOP es la disfunción ovulatoria o la oligoovulación. Alteraciones menstruales muy importante y generalmente se detecta por la duración del ciclo menstrual, es decir, el tiempo transcurrido entre los episodios de sangrado vaginal. Basándose en datos epidemiológicos más antiguos, la oligoovulación se puede definir como ciclos menstruales mayores de 35 días de duración, lo que a su vez se traduce en 10 o menos ciclos por año. En algunas mujeres la disfunción ovulatoria se presenta con sangrado menstrual frecuente, a esto le llamamos polimenorrea, mientras que en otras pacientes afecta y puede presentar ciclos aparentemente regulares, pero con un porcentaje de alteración hasta de un 40%, dependiendo de cada cuánto reglen o cuánto es que dure su sangrado. Una de las características importantes en estas pacientes es el sobrepeso y la obesidad. El exceso de adiposidad se ha asociado con síndrome de ovario poliquístico en varios informes que señalan que entre el 30 y 60% de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico presentan obesidad. Sin embargo, y como se indicó anteriormente, las pacientes atendidas en el entorno clínico son más obesas y más hiperandrogénicas. Esto afecta los ciclos menstruales y la posibilidad de embarazo. De hecho, la diferencia entre la prevalencia de obesidad y sobrepeso es relativamente modesta, si es que existe alguna, entre mujeres con SOP y mujeres no afectadas en la misma población. Otro punto importante en estas pacientes es la disfunción metabólica. La mayoría de las pacientes con SOP presentan resistencia crónica a la insulina. Esto afecta a las pacientes con el riesgo de diabetes tipo 2. Es muy importante tomar en cuenta que un excedente de insulina o una resistencia a la insulina en pacientes con SOP produce menos de lo que determina su rango de resistencia, lo que sugiere que estas pacientes tienen mayor riesgo de disfunción de las células beta. Como podemos darnos cuenta, las pacientes con síndrome de ovario poliquístico tienen mayor riesgo de diabetes, de sobrepeso, obesidad, acné o alopecia. Pero otro trastorno muy importante en estas pacientes son los trastornos del estado de ánimo, y la calidad de vida de estas mujeres con SOP tienen un mayor riesgo de padecer ansiedad y depresión, lo cual parece estar más fuertemente correlacionado con el exceso de andrógenos e hiperinsulinismo. Otros posibles factores que contribuyen a esto podrían incluir la naturaleza crónica y compleja del cuadro o una mala experiencia diagnóstica o mal tratamiento. La presencia de vello en exceso, obesidad, caída del cabello son factores que aumentan negativamente el autoestima y la imagen corporal de un individuo, y por la presencia de un trastorno concomitante del estado de ánimo. Es muy importante realizar un adecuado diagnóstico para estas pacientes. Uno de los diagnósticos se hará con la evaluación de las hormonas circulantes en pacientes que tienen sospecha de SOP y se lleva a cabo con 3 propósitos: confirmar o demostrar hiperandrogenismo, confirmar o demostrar disfunción ovárica y excluir trastornos similares o parecidos.
Vale la pena destacar que la detección de hiperandrogenismo es más valiosa en pacientes sin evidencia clínica de estas alteraciones. Una cosa muy importante es mejorar el estado metabólico de estas pacientes con SOP, tanto sobrepeso y obesidad. La modificación del estilo de vida, incluyendo pérdida de peso, ajuste dietético y aumento de ejercicio, debe ser parte importante de la terapia como primera línea. En algunas pacientes con obesidad mórbida o en pacientes obesas con algunas enfermedades, se puede considerar hasta un medio quirúrgico para reducción del peso. Al igual que otras personas con obesidad, este SOP responde bien a restricción calórica. Aunque no hay un estudio definitivo sobre qué tipo de dieta es la mejor para la paciente con SOP, algunos estudios reportan que la experiencia clínica sugiere que la dieta baja en carbohidratos y azúcares son las más recomendadas. La pérdida de peso en pacientes con obesidad con este trastorno se asocia con mejoría importante de la función menstrual y ovulatoria y en el hiperandrogenismo. Es importante descartar la posibilidad de resistencia a la insulina. Uno de los principales tratamientos que manejamos es la metformina, pero como cualquier otro medicamento tiene efectos secundarios o contraindicaciones. Por lo tanto, antes de ingerirlo debes acudir a valoración con tu especialista. El ultrasonido endovaginal es muy importante para valorar la posibilidad de quistes en cualquiera de los ovarios. Y lo más importante es la terapia debe ser de por vida. El tratamiento supresor o de mantenimiento del SOP generalmente implica un seguimiento de por vida y una politerapia que incluya una diversidad de métodos o tratamientos para evitar riesgos de enfermedades como diabetes, cardiopatías, hipertensión. Así que si tú tienes alguno de estos síntomas o signos que pueden diagnosticar la posibilidad de síndrome de ovario poliquístico, no esperes más y acude a valoración con tu especialista. Si tienes más dudas o preguntas sobre síndrome de ovario poliquístico, no olvides agregar en la cajita de comentarios, darle like y compartir. Yo soy tu gine, la doctora Noemí Marcelo, y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.